En esta línea de tiempo veremos lo que no sabías de la evolución de la psicología, dónde se encuentran las escuelas psicológicas, sus principales exponentes, año o década en que surgen, de qué trata y cuál es su principal aporte a la educación. Escuelas psicológicas. Escuela estructuralista. Nació en Europa, específicamente en Alemania, con Wilhelm Wundt, 1838-1920, considerado el fundador de la psicología experimental, y se desarrolló en países como Francia. Se enfoca en entender las estructuras de la conciencia y cómo se organizan las experiencias subjetivas. Se enfoca en 3 elementos: sensaciones, sentimientos, pensamientos. Aporta a la educación: enfoque sistémico y curricular, aprendizaje significativo y relacional, análisis lingüístico, la comunicación, análisis del contexto educativo, tipología funcional, desarrollo de las habilidades. La Escuela del Funcionalismo es considerada el primer enfoque de la psicología en América. Surgió a finales del siglo XIX y primera década del siglo XX. Su fundador es el psicólogo y filósofo William James, quien trata de explicar las instituciones sociales, sus procesos mentales en función de su utilidad y adaptación. Esta escuela aportó a la educación en el desarrollo capital humano, la disciplina moral y la preparación laboral. Conductismo surge en Estados Unidos en el siglo XX, principalmente con los trabajos de John Watson, donde trata o se enfoca en estudiar el comportamiento observable y medible de humanos y animales. Aportó significativamente a la psicología. Enfatiza la observación y medición objetiva del comportamiento. Aportes a la educación: técnicas de modificación de conducta, refuerzos, castigos, extinción. Enfoque en objetivos de aprendizaje observables y medibles. Uso de programas de instrucción programada y enseñanza individualizada. Énfasis en la importancia del entorno y estímulos en el aprendizaje. Gestalt surge en Alemania a principios del siglo XX, específicamente en la ciudad de Berlín. Alrededor de 1912 fue fundada por Max Carr y Wolf. Trata de cómo las personas organizan y estructuran la información sensorial en sus patrones y totalidades significativas. Sus principios claves incluyen: la totalidad es más que la suma de sus partes. La percepción se enfoca en patrones y estructuras. El cerebro organiza la información de manera significativa. Aportes a la educación. Aprendizaje holístico. Se enfoca en la comprensión global y significativa de la información, en lugar de partes aisladas. Percepción y organización. Destaca la importancia de la percepción y la organización de la importancia para un aprendizaje efectivo. Resolución de problemas. Fomenta la resolución de problemas de manera creativa y significativa, considerando el contexto y las relaciones entre elementos. Escuela del psicoanálisis o psicodinámica. Surge en Viena, Austria, a finales del siglo XIX. Su principal exponente y fundador fue el sociólogo, médico y docente austriaco Sigmund Freud, aportando a la educación el concepto del inconsciente, surgiendo que el pensamiento y los deseos reprimidos influyen en el comportamiento. También propuso la estructura de la personalidad, ego, ego y superego. Destacó la importancia de la infancia en el desarrollo de la personalidad y la conducta adulta. Esta escuela psicodinámica ha influido en otras disciplinas como la sociología, la antropología, la literatura y las artes. Humanismo surge en Estados Unidos en la década de 1950 como una reacción a las limitaciones del psicoanálisis y el conductismo. Fue influenciada por filósofos como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger y psicólogos como Carl Rogers y Abraham Maslow. Trata de enfocar en el desarrollo integral del ser humano, destacando la importancia de la libertad, la creatividad y la responsabilidad individual. Se concentra en aspectos como desarrollo personal y emocional, valores humanos y ética,
aprendizaje autónomo y crítico, relaciones interpersonales y empatía. Aportes a la educación. Enfatiza el desarrollo integral del individuo, el estudio de lo clásico y la búsqueda de la excelencia, una educación centrada en la razón y la ética, el cultivo personal. Escuela del cognitivismo. Tuvo su origen en los Estados Unidos de América en la década de 1950. Esta importante escuela no hay un fundador único, pero el psicólogo suizo Jean Piaget da una teoría fundamental para la educación y la psicología del desarrollo. Según Piaget, los niños pasan por 4 etapas de desarrollo. Primera, sensoromotora, de 0 a 2 años. Pueden aprender a través del sentido y las acciones. Segundo, preoperacional, de 2 a 7 años. Desarrollan la capacidad de pensar simbólicamente. Tercero, operacional concreta, de 7 a 11 años. Pueden resolver problemas lógicos con objetivos concretos. Cuarta y última, operacional formal, de 11 años en adelante. Desarrollan pensamientos abstractos con razonamientos lógicos.